Mi nombre es Diego Aberman. En la próxima presentación vamos a evaluar el uso de las imágenes en la estadificación del adenocarcinoma del páncreas. El adenocarcinoma es la variante histológica más frecuente entre los tumores malignos del páncreas. Según cifra de los Estados Unidos, representa la cuarta causa de muerte por tumores. La mayoría se encuentra en la porción cefálica, aproximadamente el 65 al 70% de ellos. Los signos y síntomas, que habitualmente son tardíos, están representados por dolor abdominal, pérdida de peso y, si el tumor se encuentra en la cabeza pancreática, ictericia. El pronóstico de estos tumores es pobre. Al momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes van a presentar criterios de irresecabilidad. Solo van a ser candidatos a cirugía resectiva aproximadamente 15% de ellos. La sobrevida al año es menor al 20% y la sobrevida a los 5 años menor al 5%. La única opción que tienen los pacientes para mejorar esta sobrevida es la cirugía, donde del 5% a los 5 años aumenta al 20% a los 5 años. La duodenopancreatectomía cefálica tiene una morbilidad del 20 al 30% y una mortalidad del 5% aproximadamente, motivo por lo cual la detección precisa y la correcta estadificación son esenciales para seleccionar adecuadamente a aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar con una cirugía y aquellos en los cuales será innecesaria. La mayoría de las sociedades científicas acuerdan con que la tomografía computada constituye el método por imagen de elección tanto para el diagnóstico como para la correcta estadificación del adenocarcinoma pancreático. A modo de ejemplo, estas son las guías de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica que así lo recomiendan. El grupo con mayor experiencia en la realización de duodenopancreatectomías cefálicas es el que encabeza el Dr. John Cameron del Hospital Johns Hopkins de la ciudad de Baltimore. Esta es una publicación del año 2006 donde nos muestran los resultados de 1000 duodenopancreatectomías cefálicas. Y en la enorme mayoría de sus pacientes, el método por imagen de elección más frecuentemente utilizado fue la tomografía computada. Este es el protocolo de adquisición recomendado para el estudio del cáncer pancreático. Utilizamos agua como contraste oral negativo, ya que el contraste oral positivo, sea yodo o bario, y su presencia en el marco duodenal pueden llegar a generar artificios sobre la región pancreática. El contraste intravenoso es imprescindible, sobre todo para la estadificación. El volumen se va a adecuar al peso del paciente. De ser posible, se requiere la infusión de contraste mediante bomba inyectora con un flujo alto. Las fases que vamos a obtener son inicialmente una fase sin contraste intravenoso, luego una fase arterial parenquimatosa pancreática, aproximadamente a los 40 segundos desde el inicio de la inyección del contraste, y luego una fase portal a los 60 a 70 segundos desde el inicio de la inyección del contraste. La fase arterial parenquimatosa es aquella en la cual va a existir mayor contraste entre los adenocarcinomas, que son tumores hipovasculares, y el parénquima pancreático normal, que presenta gran realce en este tiempo vascular. También vamos a establecer invasión vascular arterial. En la fase portal vamos a intentar determinar presencia o no de metástasis hepáticas y establecer compromiso vascular venoso. A modo de ejemplo, estas son imágenes en tiempos arterial, donde vemos una correcta opacificación de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior aún no se encuentra del todo contrastada. En la fase portal, a los 60 a 70 segundos, ya tenemos una buena evaluación de la vena mesentérica superior y es en esta fase donde vamos a intentar determinar, por lo tanto, invasión vascular venosa.
El hígado normal tiene mayor realce en este tiempo vascular portal y las metástasis, que también son hipovasculares, van a mostrar un gran contraste con el resto del parénquima glandular normal. De contar con tomógrafos multicorte, nos valemos de reconstrucciones multiplanares que nos pueden mostrar el tumor y sus relaciones en diferentes planos. Las características imagenológicas están relacionadas con la masa sólida hipovascular y la presencia de signos secundarios que están relacionados a la obstrucción ductal. Vamos a encontrar dilatación del conducto pancreático principal mayor a 2 a 3 milímetros, dilatación de la vía biliar común con un conducto hepatocolédoco mayor a 7 a 9 milímetros y un cambio de calibre abrupto entre los conductos y el tumor. Vamos a encontrar atrofia del parénquima del páncreas distal al tumor con anormalidad en el contorno del mismo. Estos son los hallazgos clásicos del adenocarcinoma del páncreas. Una imagen en plano axial oblicuo en tiempo portal, donde vemos una lesión sólida, redondeada, hipovascular en la porción cefálica del páncreas, con dilatación y cambio de calibre abrupto del conducto pancreático principal. El mismo caso, en plano coronal oblicuo, el tumor hipovascular, atrofia del cuerpo y cola del páncreas, dilatación del conducto pancreático y cambio de calibre abrupto. Vemos ahora una imagen en plano coronal en un tiempo vascular portal, donde visualizamos una dilatación de la vía biliar intrahepática y del conducto hepatocolédoco y una lesión sólida hipovascular en la cabeza pancreática. Magnificamos la imagen y vemos el cambio de calibre con borde recto entre el conducto colédoco y la masa sólida hipovascular. Acá vemos dos imágenes en tiempo vascular portal, en plano axial a la izquierda y en plano coronal a la derecha. Vemos una lesión sólida hipovascular en la porción proximal del cuerpo pancreático con una atrofia del parénquima distal a la lesión. Hay un determinado porcentaje de adenocarcinomas que van a ser isodensos con el resto del parénquima y es aquí donde los signos secundarios que revisamos previamente van a ser fundamentales para determinar la presencia del tumor. Vemos imagen en plano coronal a la izquierda y en plano axial a la derecha con un cambio de calibre del conducto colédoco ante la presencia de una lesión isodensa en la porción cefálica del páncreas. La eficacia de la tomografía computada para la evaluación de estos tumores se ha incrementado en los últimos años, sobre todo vinculado al desarrollo tecnológico y a la adquisición de mayor experiencia por parte de los médicos que interpretan estos estudios. La sensibilidad oscila entre el 85 al 97% y la correcta resecabilidad entre el 56 al 89%. La mayoría de los falsos negativos está relacionado con la presencia de metástasis hepáticas o peritoneales microscópicas. La valoración de resecabilidad preoperatoria por imágenes es fundamental, sin embargo, la determinación definitiva y concluyente va a ser dentro del quirófano por parte de diversas maniobras que realizan los cirujanos. El objetivo nuestro como radiólogos es intentar minimizar estas diferencias de evaluación de resecabilidad y de alguna manera intentar evitar que lleguen a cirugía pacientes con tumores que luego se demostrará que son irresecables. El equipo multidisciplinario es fundamental. En este actúa médico clínico, oncólogo, radiólogo y cirujano. Se ha visto que la evaluación grupal de los pacientes define con mayor precisión la estrategia tanto diagnóstica como terapéutica, necesidad o no de realizar neoadjuvancia, incluso técnica quirúrgica a desarrollar.
Para la valoración de resecabilidad existen diversas clasificaciones. Probablemente la que mayor aceptación tenga a la fecha es aquella que divide a los tumores en tres grupos. Por un lado, los tumores resecables son aquellos que van a carecer de metástasis a distancia o invasión vascular, tanto arterial como venosa. Los tumores irresecables son aquellos que presentan metástasis a distancia, invasión del tronco celíaco o arteria mesentérica superior, invasión de vena cava inferior o arteria aorta. Por último, hay un grupo de tumores denominados borderline, localmente avanzados, eventualmente resecables, que son aquellos que presentan invasión de vena mesentérica superior o vena porta, contacto con arteria mesentérica superior menor a 180 grados de su circunferencia. En lo que respecta a la terminología utilizada para definir invasión vascular, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Llamamos contacto vaso-tumor al contacto directo del tumor con el vaso menor a 180 grados o 50% de la circunferencia. Invasión venosa es el contacto tumor-vena mayor a 180 grados. Invasión venosa masiva es invasión venosa asociado a trombo en el interior de la vena involucrada. Y por último, invasión arterial es contacto tumor-arteria mayor a 180 grados. Y en relación a esta terminología descripta para definir invasión vascular, vamos a encontrar que las lesiones que tienen contacto vaso-tumor son lesiones resecables. El compromiso venoso va a inscribir a los tumores dentro del grupo de las lesiones borderline, eventualmente resecables. Existe un grupo de lesiones con compromiso venoso masivo, irreconstruible por afectación de confluencias o de un segmento extenso, que es un grupo de tumores con compromiso venoso irresecable. Y por último, en relación al compromiso arterial, si la lesión tiene contacto con menos del 50% de la circunferencia del vaso, son tumores borderline, eventualmente resecables. Y si la lesión tiene compromiso con más del 50% o 180 grados de la circunferencia de la arteria, son tumores considerados irresecables. En tomografía computada, la valoración de resecabilidad la efectuamos en el plano axial. En este caso tenemos un tumor en la cabeza pancreática en un paciente que tiene colocado un stent en el conducto colédoco destinado a paliar la ictericia que presentaba. El tumor dista de los vasos mesentéricos, los cuales tienen claro plano de clivaje con parénquima pancreático adyacente. Este es un tumor claramente resecable. Otro ejemplo de un tumor resecable, también en plano axial, en una fase portal, una lesión hipoperfundida en la cabeza pancreática que dista de los vasos mesentéricos. En tumores del cuerpo y cola del páncreas puede existir invasión vascular esplénica y esto no define a los tumores como irresecables. En esta situación, habitualmente la cirugía a efectuar es la pancreatectomía corpocaudal con esplenectomía, por lo tanto no sería un criterio de irresecabilidad la invasión vascular esplénica. En esta diapositiva vemos dos imágenes en plano axial y una imagen en plano coronal, con una lesión en la cola pancreática con afectación vascular esplénica. Incluso se observan imágenes de derivación vascular con varices en el techo gástrico provocadas por la obstrucción al drenaje venoso del vaso. El compromiso de órganos regionales que puedan ser removidos en bloque en el mismo acto quirúrgico no es un criterio de irresecabilidad. En este ejemplo visualizamos una extensa lesión en la cola del páncreas con invasión del vaso e invasión del riñón izquierdo. Observamos una fase parenquimatosa y a la derecha una fase tardía, donde observamos una característica habitual de los adenocarcinomas del páncreas, que es el realce tardío y sostenido vinculado al componente fibroso desmoplásico que suelen presentar estos tumores. Las lesiones con invasión venosa, es decir, compromiso de la vena mesentérica superior o de la vena porta en más del 50% de la circunferencia, o bien la obstrucción venosa completa pero con permeabilidad proximal y distal, definen a los tumores como borderline, eventualmente resecables.
Hay acuerdo generalizado que los pacientes que presentan este tipo de tumor borderline con invasión venosa deben ser evaluados e intervenidos quirúrgicamente en centros que tengan experiencia en reconstrucción vascular mesentérica. La invasión venosa probablemente requerirá de resecciones vasculares y reconstrucciones. Sin embargo, hay evidencia científica de que existe beneficio para los pacientes en ser llevados a cirugía en estas circunstancias, ya que la reconstrucción vascular mesentérica no incrementa el número de resecciones tumorales incompletas, no incrementa la mortalidad perioperatoria ni afecta la sobrevida global posoperatoria. Vemos un ejemplo de una imagen quirúrgica con un parche colocado en el sector periférico de la vena mesentérica superior. Los tumores borderline localmente avanzados habitualmente reciben terapia neoadyuvante preoperatoria. La intención es convertir a los pacientes en candidatos curativos, disminuyendo el tamaño de los tumores. De esta manera se va a seleccionar en forma más adecuada a aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar con la cirugía. Brinda la posibilidad a los cirujanos de efectuar resecciones completas, es decir, resecciones denominadas R0, sin residuo micro ni macroscópico. Vemos un ejemplo de un paciente sometido a terapia neoadyuvante preoperatoria. En la estadificación inicial, el tumor es considerado borderline por invasión de la vena mesentérica superior y vena porta. Luego de la terapia neoadyuvante, se constata franca reducción del tamaño del tumor y aumento del calibre de la vena porta. Observamos el ejemplo de un tumor borderline, eventualmente resecable por invasión venosa. En esta diapositiva tenemos 4 imágenes sucesivas de cefálico a caudal en plano axial, tiempo vascular portal. En la primera de ellas observamos una extensa lesión sólida hipovascular con invasión, es decir, contacto mayor a 180 grados con la vena porta y vena mesentérica superior. En las imágenes sucesivas, más caudales, la vena mesentérica superior se libera. Un tumor con invasión venosa masiva es aquel que, más allá del contacto con la vena mayor a 180 grados, va a presentar trombosis de la vena involucrada. Vemos en este ejemplo, en la izquierda de la diapositiva, una imagen en plano coronal y a la derecha una imagen en plano axial, ambas en tiempo vascular portal. Una lesión pancreática que provoca reducción en el calibre de la vena mesentérica superior en relación a la confluencia con la vena esplénica. En situación más caudal, observamos las características de la invasión venosa masiva con franca reducción en el calibre de la vena mesentérica superior por trombosis neoplásica de la misma. Existe en forma asociada contacto parcial con la arteria mesentérica superior. Una imagen en un plano más caudal se observa permeabilidad tanto de la vena como de la arteria. En relación a si la invasión venosa masiva será reconstruible o no, va a depender básicamente de que el segmento involucrado presente permeabilidad de las confluencias tanto proximal como distal. En lo que respecta a la resecabilidad vinculada con el compromiso arterial, los tumores borderline, eventualmente resecables, son aquellos que tienen relación vaso-arteria menor a 50% de la circunferencia. Observamos en este ejemplo una lesión sólida hipoperfundida en el sector posterior de la cabeza pancreática, que tiene relación con la arteria mesentérica superior en menos de 180 grados de su circunferencia. Otro ejemplo de un tumor borderline en tiempo arterial parenquimatoso en plano axial, una lesión sólida hipoperfundida que muestra relación con la arteria mesentérica superior y un contacto inferior a 50% de la circunferencia.
La presencia de implantes peritoneales también le quitan al paciente la chance quirúrgica y transforman a los tumores en irresecables. En este ejemplo, a la izquierda de la diapositiva, observamos una lesión sólida hipoperfundida en el cuerpo y cola del páncreas, que en lo que respecta a la invasión locorregional tampoco tendría criterios de irresecabilidad, ya que el paciente podría ser sometido a una pancreatectomía corpocaudal con esplenectomía. Sin embargo, observamos a través de las flechas la presencia de implantes sólidos en topografía del epiplón mayor asociado a la presencia de ascitis. El compromiso ganglionar es una limitante de los métodos por imagen, tanto la tomografía computada como la resonancia magnética. El tamaño de la lesión porcino define invasión ganglionar secundaria. Probablemente ganglios grandes, mayores a 2 centímetros, sean sugestivos de tener compromiso secundario. De todas maneras, la presencia de los ganglios regionales que estén vinculados al tumor primario van a ser resecados en bloque en el mismo acto quirúrgico. Hasta aquí hemos visto en la presentación el uso de la tomografía computada para el diagnóstico y estadificación del adenocarcinoma del páncreas. En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha colocado a la resonancia magnética en un lugar de privilegio y en la actualidad es utilizada de manera similar a la tomografía computada. El uso de secuencias volumétricas dinámicas, sobre todo secuencias T1 con supresión grasa post-contraste, nos brindan una excelente capacidad de realizar un correcto diagnóstico y una adecuada estadificación regional en cuanto a la valoración de la invasión vascular. Hay acuerdo generalizado que en caso de existir contraindicación absoluta al uso de contrastes, sea iodo o gadolinio, por su mayor discriminación tisular, se prefiere efectuar una resonancia magnética sin contraste a una tomografía computada sin contraste. La resonancia magnética tiene también la virtud de poder efectuar secuencias adicionales, como es el caso de la colangioresonancia magnética. Observamos en este ejemplo, en el sector superior de la diapositiva, una secuencia de colangioresonancia magnética que nos muestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y dilatación del conducto pancreático principal. Tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático principal presentan finalización abrupta con un cambio de calibre en la porción cefálica del páncreas, lo que nos orienta a la pesquisa del tumor en el resto de las secuencias tradicionales. En el sector inferior de la diapositiva vemos la resonancia magnética a la izquierda, secuencia T2 sin contraste. La lesión es levemente hiperintensa en relación al resto del parénquima. Y en secuencia T1 con supresión grasa, la lesión es hipointensa en relación al parénquima pancreático normal, el cual clásicamente muestra señal elevada en esta secuencia T1. Cuando administramos gadolinio podemos evaluar las características de resecabilidad en forma similar a la tomografía computada. Observamos que la lesión es hipointensa e hipoperfundida, tiene contacto con la arteria mesentérica superior en menos de 180 grados de la circunferencia. Es un tumor eventualmente resecable. En esta diapositiva vemos claramente los beneficios de utilizar resonancia magnética frente a la tomografía computada cuando exista contraindicación absoluta al uso de iodo o gadolinio. A la izquierda vemos una tomografía computada sin contraste con un aumento de tamaño de la región de la cola del páncreas. Sin embargo, no podemos definir con precisión la presencia de una lesión focal. En la resonancia magnética, secuencia T1 con supresión grasa, vemos claramente el contraste que existe entre el páncreas normal hiperintenso y el adenocarcinoma en la región de la cola con señal hipointensa. La presencia de implantes peritoneales también le quitan al paciente la chance quirúrgica y transforman a los tumores en irresecables.
En este ejemplo, a la izquierda de la diapositiva, observamos una lesión sólida hipoperfundida en el cuerpo y cola del páncreas, que en lo que respecta a la invasión locorregional tampoco tendría criterios de irresecabilidad, ya que el paciente podría ser sometido a una pancreatectomía corpocaudal con esplenectomía. Sin embargo, observamos a través de las flechas la presencia de implantes sólidos en topografía del epiplón mayor asociado a la presencia de ascitis. El compromiso ganglionar es una limitante de los métodos por imagen, tanto la tomografía computada como la resonancia magnética. El tamaño de la lesión por sí no define invasión ganglionar secundaria. Probablemente ganglios grandes, mayores a 2 centímetros, sean sugestivos de tener compromiso secundario. De todas maneras, la presencia de los ganglios regionales que estén vinculados al tumor primario van a ser resecados en bloque en el mismo acto quirúrgico. Hasta aquí hemos visto en la presentación el uso de la tomografía computada para el diagnóstico y estadificación del adenocarcinoma del páncreas. En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha colocado a la resonancia magnética en un lugar de privilegio y en la actualidad es utilizada de manera similar a la tomografía computada. El uso de secuencias volumétricas dinámicas, sobre todo secuencias T1 con supresión grasa post-contraste, nos brindan una excelente capacidad de realizar un correcto diagnóstico y una adecuada estadificación regional en cuanto a la valoración de la invasión vascular. Hay acuerdo generalizado que en caso de existir contraindicación absoluta al uso de contrastes, sea iodo o gadolinio, por su mayor discriminación tisular, se prefiere efectuar una resonancia magnética sin contraste a una tomografía computada sin contraste. La resonancia magnética tiene también la virtud de poder efectuar secuencias adicionales, como es el caso de la colangioresonancia magnética. Observamos en este ejemplo, en el sector superior de la diapositiva, una secuencia de colangioresonancia magnética que nos muestra dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y dilatación del conducto pancreático principal. Tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático principal presentan finalización abrupta con un cambio de calibre en la porción cefálica del páncreas, lo que nos orienta a la pesquisa del tumor en el resto de las secuencias tradicionales. En el sector inferior de la diapositiva vemos la resonancia magnética a la izquierda, secuencia T2 sin contraste. La lesión es levemente hiperintensa en relación al resto del parénquima. Y en secuencia T1 con supresión grasa, la lesión es hipointensa en relación al parénquima pancreático normal, el cual clásicamente muestra señal elevada en esta secuencia T1. Cuando administramos gadolinio podemos evaluar las características de resecabilidad en forma similar a la tomografía computada. Observamos que la lesión es hipointensa e hipoperfundida, tiene contacto con la arteria mesentérica superior en menos de 180 grados de la circunferencia. Es un tumor eventualmente resecable. En esta diapositiva vemos claramente los beneficios de utilizar resonancia magnética frente a la tomografía computada cuando exista contraindicación absoluta al uso de iodo o gadolinio. A la izquierda vemos una tomografía computada sin contraste con un aumento de tamaño de la región de la cola del páncreas. Sin embargo, no podemos definir con precisión la presencia de una lesión focal. En la resonancia magnética, secuencia T1 con supresión grasa, vemos claramente el contraste que existe entre el páncreas normal hiperintenso y el adenocarcinoma en la región de la cola con señal hipointensa. A modo de resumen, podemos decir, por lo tanto, que los criterios de irresecabilidad sugeridos y aceptados son la presencia de metástasis a distancia o la invasión arterial, es decir, contacto del tumor con la arteria mesentérica superior o tronco celíaco mayor a 180 grados de la circunferencia. A definir con el equipo multidisciplinario son tumores considerados borderline, eventualmente resecables, aquellos tumores que tienen contacto arterial menor a 180 grados o bien invasión venosa.
Para finalizar y a través de 6 ejemplos distintos vamos a reforzar los conceptos desarrollados en la presentación. En el caso número 1 tenemos una imagen en plano axial en tiempo vascular portal, una lesión hipovascular en la cabeza del páncreas que tiene contacto con la vena mesentérica superior en menos de 180 grados de la misma. Esto es una lesión eventualmente resecable. En el caso número 2 vemos una lesión sólida hipoperfundida en la cabeza del páncreas en un paciente que tiene colocado un stent en el conducto colédoco. El tumor tiene estrecha relación con la vena mesentérica superior y con la arteria mesentérica superior, señalizado con flechas. El contacto con la arteria es mayor a 180 grados de la circunferencia y esto es lo que define a la lesión como irresecable. En el caso número 3, otro paciente que tiene colocado un stent para paliar la ictericia. Se observa en plano axial, tiempo vascular portal, una lesión sólida, hipoperfundida en la cabeza del páncreas, que muestra claro plano de clivaje graso con la vena y arteria mesentérica superior. Esta ausencia de contacto vascular califica al tumor como resecable. En el caso número 4, plano axial, tiempo vascular portal, una extensa lesión en relación al sector posterior del cuerpo del páncreas, provoca encasement del tronco celíaco y franco contacto con la arteria aorta, define al tumor como irresecable. En el caso número 5 encontramos una lesión sólida hipovascular en el istmo y cuerpo del páncreas. En esta fase portal encontramos estrecho contacto con la vena mesentérica superior en aproximadamente 180 grados de la circunferencia. Esto es un tumor borderline eventualmente resecable. El último caso, observamos 3 imágenes sucesivas en plano axial, en tiempo vascular portal, en un paciente que presenta una extensa lesión en el cuerpo y la cola del páncreas con invasión de la arteria esplénica. Las características locorregionales no definirían al tumor como irresecable, sin embargo, en la imagen de la derecha de la diapositiva observamos claramente ascitis e implantes peritoneales en topografía del epiplón mayor. Esto es lo que define al tumor como irresecable. Como conclusión, la tomografía computada es de primera elección tanto para el diagnóstico como estadificación del adenocarcinoma del páncreas. El desarrollo tecnológico en los últimos años, sobre todo el advenimiento de la tomografía computada multidetector versus la tomografía computada helicoidal, han incrementado la precisión tanto para el diagnóstico como para la correcta estadificación, sobre todo teniendo en cuenta los criterios de invasión vascular. Continúa siendo problemático para la tomografía computada y resonancia magnética la presencia de micrometástasis hepáticas y peritoneales. La resonancia magnética es de elección cuando existe contraindicación al uso de contrastes, sobre todo teniendo en cuenta su mayor discriminación tisular. También el uso de la resonancia magnética está indicado cuando por tomografía computada encontramos lesiones atípicas isodensas con el parénquima pancreático. Muchas gracias por su atención.